Bueno, Antonio, buenas noches. Buenas noches, Aldo. ¿Cuánto hay para contar de la ruta del cigarrillo de contrabando? Pero ahora estamos en otro tema, porque, amigas y amigos, hemos tenido la palabra del presidente de la República en los últimos días, del ministro de Economía. Parecía que estaban todos de acuerdo, pero surgen diferencias con respecto al tema de la postergación de gastos en algunos rubros. Esto decía el ministro de Economía y el presidente de la República. ¿Estaría dispuesto a que se pueda abrir la rendición de cuentas para discutir o cambiar algún aspecto, como algunos sectores? Mire, lo que yo aprendí en el Frente Amplio, desde que estuve en la dirección del mismo y fui candidato, que los acuerdos se hacen para cumplirse. Lo decía siempre el general Sereni. Cuando fui presidente del Frente Amplio dije exactamente lo mismo. Los acuerdos, cuando se hacen para cumplir. Eso demuestra seriedad y responsabilidad. Así que hay un acuerdo, yo espero que se cumpla. Para nosotros, ese es el acuerdo que hay que votar. Lo que sí aspiro, y subrayo la expresión del presidente de la República, es a que los acuerdos se cumplan. Yo también aprendí en el Frente Amplio que los acuerdos se hacen para cumplir. Bueno, vamos a comenzar por el diputado Gonzalo Sibila. Gonzalo, por favor. Bueno, las palabras del presidente y del ministro de Economía son claras. Los acuerdos son para cumplir. Pero, sí. ¿Hay lugar para un pero? No, totalmente de acuerdo. Los acuerdos son para cumplirse. Nosotros tenemos un primer gran acuerdo, que es que tenemos que garantizar la continuidad de un proceso de crecimiento con distribución, que es lo que está viviendo este país hace 11 años. Para eso necesitamos revisar algunos aspectos de nuestro presupuesto, porque la realidad cambió. Teníamos unas proyecciones de crecimiento que hoy no son viables, por un contexto regional e internacional muy deteriorado. Y necesitamos además apuntalar nuestro mercado interno para que sea un factor que nos permita seguir mejorando el salario de los trabajadores, cambiando para bien la vida de las mayorías sociales, como hemos venido haciendo hasta ahora. Ese es un primer gran acuerdo. ¿Cómo se traslada esto a la rendición de cuentas? Fue parte de una discusión que hemos venido teniendo entre la fuerza política y nuestro gobierno. Esa discusión tuvo avances muy relevantes. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con todos los aspectos de un acuerdo que fue sustanciado en una declaración de la Mesa Política del Frente Amplio. Lo que hay es un debate sobre un aspecto en particular. Yo tengo acá la resolución del 3 de junio, la declaración de la mesa, donde queda expresado los contenidos del acuerdo, y entre un montón de aspectos con los que nosotros estamos absolutamente comprometidos y obviamente dispuestos a votarlo como están, porque además valoramos que la propuesta tuvo modificaciones positivas teniendo en cuenta distintas visiones que se dieron dentro de la fuerza política y en el movimiento social. Dentro de esos aspectos hay uno referido al no diferimiento de algunos gastos, de algunos componentes del gasto público, entre ellos los vinculados a educación. Bueno, esto evidentemente no fue entendido por todos de la misma manera. Hoy tenemos un texto de rendición de cuentas que preserva algunos aspectos del gasto educativo. Hay que decirlo, nosotros no estamos discutiendo la línea de base del gasto educativo, estamos discutiendo un incremento de gasto educativo que votamos en el presupuesto. Preserva algunos aspectos, como es el convenio salarial entre los trabajadores docentes y la ANEP, y otros aspectos está planteado que se difieran a 2018, lo que implica en el quinquenio menor cantidad de recursos asignados. Nosotros creemos que la educación es una política pública prioritaria, en eso también estamos de acuerdo todos en el Frente Amplio. Tenemos metas muy exigentes sobre eso y estamos buscando los mecanismos para discutir en un tren de diálogo, de búsqueda de acuerdos, de consenso, la mejor forma de perfeccionar este aspecto de la rendición de cuentas, según también como habíamos comprendido el acuerdo al que arribamos. Y en su caso, diputado Pozzi. Bueno, gran parte de lo que dice Gonzalo yo lo suscribo. Acá hay un acuerdo de base que la fuerza política y el presidente alcanzaron. Para nosotros ese acuerdo es sagrado, nosotros vamos a avanzar por ese camino. Siempre hay posibilidad, siempre vamos a discutir y vamos a tener intercambio. Pero yo, inclusive ayer cuando se planteó y se habló en la comisión sobre el tema de la rendición de cuentas, ya adelanté que nosotros estamos para votar la rendición de cuentas tal cual está, tal cual está prevista, que entre otras cosas sí valora el seguir adelante con el acuerdo salarial con los docentes, también no postergar el tema de infraestructuras, que se va a seguir desarrollando las obras, se van a postergar capaz otras cosas, pero básicamente nosotros vamos, como sector político, como Frente Liberal Sereni, estamos dispuestos a llevar adelante el acuerdo que se cerró entre el presidente y la fuerza política, que para nosotros además es realista con respecto a determinados problemas que se están viviendo en el Uruguay de hoy, y que esto comienza a darle por lo menos un camino a solución.
Ajá. Diputado Seguir, usted decía nosotros hoy, ¿no? ¿A quién se refería concretamente? No, al Partido Socialista, Socialista. pero digamos que distintos sectores del frente y además opiniones desde el movimiento social van en la misma línea, pero en este planteo concreto hablaba de la posición nuestra como Partido Socialista. Claro, ahora lo que se ha dicho es que acá no es que se cancele nada, se posterga. ¿Eso no alcanza para usted? Bueno, la postergación implica en el quinquenio una menor dotación presupuestal global, digamos. De cualquier manera, hay un compromiso explícito que se ha manifestado por parte del Ministerio de Economía y por parte, obviamente, de nuestro presidente, de seguir adelante con todas las políticas que impliquen mayor inversión educativa y objetivos programáticos que nosotros tenemos en esta materia, que, como decía, son muy importantes. El país necesita una profunda transformación educativa. Esto, obviamente, no se garantiza solo con recursos. Sabemos que solamente con el incremento de gasto público no lo resolvemos, pero es un componente necesario, tan necesario que tenemos un acuerdo global de seguir mejorándolo. Y bueno, tenemos este debate puntual para tratar de ir aproximando, en la medida en que se pueda, el año próximo, ir aproximándonos todavía un poco más a las medidas finales. Genera una afectación. Cualquier postergación afecta a programas que obviamente tenían previsto ejecutarse el año que viene, y si ese dinero se postergara, deberían ejecutarse más adelante y bueno, con una menor dotación de recursos en el global del quinquenio. O sea que por eso es nuestra preocupación, que no desmerece ninguno de los otros componentes del acuerdo ni de la rendición de cuentas, que además hay que decir va mucho más allá de lo que se acordó. La rendición de cuentas tiene otros aspectos, artículos que incluso no tienen que ver con gasto o con ingresos, sino que tienen que ver con aspectos normativos que todas las rendiciones de cuentas incluyen. Nosotros también los estamos estudiando, discutiendo, porque es tarea del Parlamento mejorar, de los legisladores aportar a los planteos que vienen del Poder Ejecutivo. Nosotros decíamos ayer en comisión, venimos a discutir esta rendición de cuentas con la visión de que no es el camino que propone la derecha, que ayer nuevamente lo volvió a plantear, la salida para ninguno de los problemas que tiene el país. No creemos que haya que achicar el Estado, ese no es nuestra visión. Venimos transitando otro camino y lo hacemos con apertura y con cabeza crítica, porque creemos que la mejor forma... Perdón que le interrumpa. Si uno se pregunta, pero ¿es el presidente y el ministro de Economía lo que están diciendo, votenlo así, un acuerdo con la fuerza política? No solamente, y el diputado Pozzi acaba de decir que el Frente Libre Sereni está de acuerdo en votar tal como está el proyecto. En última instancia, este proyecto, este ajuste o consolidación fiscal es para obtener los 460 millones de dólares para equilibrar las cuentas. ¿Cómo se hace entonces para equilibrar el déficit fiscal? Acá, bueno, hay una parte que es en el tema ajuste fiscal o consolidación fiscal, donde no tenemos discusión, no hay discusiones internas del Frente con respecto a lo que va a tocar el IRPF, la rebaja del IVA, todas esas cosas que fueron tan discutidas públicamente. Bueno, en todo este tiempo. Hubo discusión porque se tuvo que modificar el primer proyecto. Pero lo que voy, Antonio, ya se saldó esa discusión. Okay. Sí, hubo una discusión, eso ya se saldó. Se modificaron las francas, se partieron las francas que había que partir, y nosotros hoy vamos camino a una consolidación fiscal que en todo caso le aumentan los impuestos a 400.000 trabajadores que son de la franja más alta. El 80% de la carga fiscal más grande se hace sobre el 10% de los que ganan más. El resto aporta el resto y es poco. Hay 1.300.000 trabajadores que tienen el IRPF como fuente que pagan el IRPF, y bueno, y hay solo 400 que van a estar afectados por esto. No es como se dice, como ha dicho la oposición, bueno, acá pagan los trabajadores y está justo. No. Una partecita de los trabajadores paga, que se le va a aumentar el IRPF, la parte menor. Y de esa parte menor, los que ganan más son los que aportan la mayor parte de la torta. Y hay otra parte que es la rebaja del IVA, que nosotros creemos que beneficia a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, y termino, probablemente tengamos algún intercambio con los compañeros, porque así son las cosas. Pero nosotros hoy, si nos preguntás como Frente Libre Sereni, estamos dispuestos a votar esto, que fue un acuerdo que se alcanzó, y que fue discutido también, que no fue... Sin cambios, entonces lo votan. Sin cambios. Sin cambios. Ahora, nunca dejamos de discutir, ni nunca dejamos de entender y escuchar al resto de los compañeros. Así como al principio de la rendición de cuentas, teníamos una posición diferente y finalmente esa posición cambió
cambió junto con la moción con lo que cambió el presidente de la República y con lo que cambió también el ministro de Economía, y no fue lo que primeramente vino. Ajá, Entonces, claro. bueno, veremos qué nos depara estos 40 días de discusión que nos quedan todavía por delante, pero de acá va a salir una rendición de cuentas que va a poner al país en una etapa de emergencia como la que está hoy, complicada como la que está hoy, lo va a poner en una situación diferente. Esa es nuestra aspiración. Sí, sí, uno se pone a pensar en las palabras del presidente, ¿no? Cuando dice que no, que es así, que no hay margen de maniobra, no hay más margen de maniobra. ¿Cómo lo lee usted, Sibila, en ese sentido? Nosotros estamos... Pues la palabra del presidente y del ministro, lo que yo le comentaba hoy, ¿no? Sí, estamos conversando y yo me apoyo en las últimas palabras de Jorge porque las comparto plenamente. El Frente es una construcción trabajosa de todos los días donde nosotros siempre discutimos, intercambiamos y llegamos en general a acuerdos superiores a los que teníamos antes. No sabemos en este caso cómo va a evolucionar la discusión, tampoco nuestra posición es decir si las cosas no se dan como nosotros pretendemos, no acompañamos, de esa forma no resolvemos los debates políticos que tenemos. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir discutiendo y yo creo que esto todavía puede mejorarse más. ¿Y no se afecta la imagen del presidente y del ministro cuando aparece un Partido Socialista, ¿no? Estamos hablando del Partido Socialista. Sí, yo ¿no? creo que no. Todo el partido. Yo creo que no, porque sí, claramente porque tenemos resoluciones orgánicas sobre este tema. Yo creo que no, porque incluso en la discusión anterior esta pregunta se hacía, decir, bueno, hay una propuesta del Poder Ejecutivo, ¿cómo puede ser que los sectores del Frente Amplio hagan planteos complementarios o distintos? Y bueno, esos planteos se hicieron, esos aportes contribuyeron a que la propuesta mejorara, y es más, muchos de esos aportes no se concretaron en la propuesta final. Nosotros, por ejemplo, hicimos varios planteos sobre impuestos a la riqueza, al capital, etcétera, que no están contemplados en esta solución. Pero también dijimos, una vez laudado ese componente de la rendición de cuentas, el vinculado a los impuestos en el marco de este acuerdo, dijimos, esas propuestas nosotros no las resignamos, llegado el momento seguiremos intercambiando sobre ellas. Yo me preguntaba, los escuchaba hablar a los dos con sus respetables posiciones y me preguntaba, en el caso del Partido Socialista, ¿no? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque aparentemente son la voz que se levanta dentro del Frente Amplio y que plantea... Hay otras voces también, ¿no? Plantea inquietudes y cuestiona este pedido del presidente de la República, del ministro de Economía y de la propia fuerza política, ¿no? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿A no votar esos artículos, por ejemplo? No. Nosotros nunca hicimos algo así. Nosotros somos parte de una construcción común, discutimos y en función de cómo se den las discusiones y los resultados de esas discusiones siempre nos vamos a enmarcar en la unidad de acción del Frente Amplio. Eso está absolutamente claro. No estamos discutiendo cuestiones de principios en el sentido de decir, bueno, esto es una cuestión de conciencia que no... Estamos debatiendo asignaciones presupuestales que son muy importantes para nosotros, no les quitamos trascendencia. Vamos a dar la discusión en el entendido de que son muy importantes estos temas, con ese nivel de convicción, pero nos vamos a venir al resultado que como colectivo tengamos. Vamos a proponer las alternativas a esa postergación. ¿Qué otra cosa se propone en lugar de ello? Y bueno, ahí tenemos dos vías básicamente. Una es trabajar sobre el tema ingresos y discutir alguna de las propuestas de impuestos a la riqueza, por ejemplo, impuesto al patrimonio u otras que habíamos planteado, sí, pero no sobre los trabajadores, sino sobre la riqueza acumulada, sobre la propiedad, etcétera. O la otra alternativa es reasignar dentro del presupuesto partidas de algún inciso a otro. ¿No? Astori dijo, y el presidente de la República, que no había más nada de impuestos. Bueno, es una cuestión a seguir conversando. Nosotros obviamente no vamos a insistir con planteos que no tengan receptividad del conjunto de los compañeros. Obviamente siempre va a haber posiciones más o menos minoritarias que puedan no estar de acuerdo con algo, pero vamos a trabajar en una línea de búsqueda de consensos. En ese camino estamos. Diputado Pozzi, después de lo dicho por el presidente de la República y por el propio ministro Astori, ¿hay margen para negociar algo? ¿Hay margen para cambiar la rendición de cuentas? Y la propia posición suya y del Frente Libre Serenidad que dice, nosotros votamos tal como está. Esa es nuestra posición inicial. Nosotros votamos tal cual está, por todo lo que ya expresé antes. Yo lo que digo, Antonio, es, siempre hemos tenido procesos de discusión. Es más, el mismo presidente de la República y el ministro de Economía, cuando se inicia el tema del debate fiscal, tenían una posición que luego se cambió. Nosotros íbamos a votar la posición primera que había, la íbamos a votar sin problema ninguno. Bien. Sin embargo, hubo compañeros y sectores sociales que plantearon cosas diferentes
y el mismo presidente y el mismo ministro de Economía vieron viable modificar cosas. Bien, ahora, en ese proceso que recién arranca la discusión interna, discusión con la oposición, pero además de discusión interna, de rendición de cuentas, vamos a ver qué es lo que pasa. Para nosotros, el alma de la rendición de cuentas, para nosotros, las cosas pesadas de la rendición de cuentas, a nosotros lo que está escrito nos contempla. Lo que no quiere decir que no discutamos y no hablemos, porque claro, de pronto puede pero venir... allí hubo un acuerdo. Ustedes votaban a tapa cerrada, como venía la rendición, y no se tocaba. Nosotros estamos dispuestos a votarla tal cual está. Ahora, vamos a abrir un proceso de discusión. Tuvimos una discusión muchísimo más fuerte que esta en el presupuesto, 10 veces más fuerte que esta. Ahora, de pronto puede haber un camino de reasignación de recursos que ya están, le sacamos a uno y le damos a otro. Eso es lo que más impuestos, más impuestos. No, más impuestos no va a haber. Más impuestos no va a haber. Eso no va a haber. Porque lo que planteó el diputado, lo que plantea el Partido Socialista, de gravámenes en la riqueza, al capital, a las ganancias empresariales, todo eso, eso ya fue dejado de lado por el equipo Nosotros lo económico. que decimos con respecto a eso, perdón Antonio, nosotros lo que decimos con respecto a eso, nosotros no lo vamos a votar eso. Estamos dispuestos a ver otras cosas, a discutir con los compañeros otras cosas. En ese aspecto no tenemos ninguna duda de que no vamos a ir por ese camino, y eso sí, va a ser fruto ya de una discusión más fuerte. Bien. Pero bueno, veremos qué es lo que nos depara los días que quedan. Señores, no sé si quería contar algo más el diputado Sibila, porque queremos plantearles también otro tema que tiene que ver con lo anunciado en estos últimos días con respecto a una eventual reforma constitucional, ¿no? Se habló en el Plenario Nacional del Frente Amplio. Se aprobó. Se aprobó, en efecto, ¿no? ¿Es el momento de hablar de una reforma constitucional? Bueno. ¿Es el momento? Nunca es el momento de hablar de una reforma constitucional. Esa es la primera afirmación que haría. O sea, para la mayoría de nuestra sociedad, la gran mayoría de nuestra sociedad, la discusión de la Constitución no es una discusión cotidiana. No lo es. Sin embargo, el pacto constitucional tiene mucha incidencia en la forma en que se legisla, en la forma en que se regula la vida social, traduce una determinada concepción, una cierta orientación de la vida del país. Entonces, porque no esté instalado como una cuestión cotidiana, no deja de ser importante. Entonces, tendríamos que discutir si hoy es relevante hacer un cambio en la Constitución o no, y en función de eso, qué trabajo podemos hacer para que la gran mayoría de la gente pueda sentir esto como algo que tiene que ver con su vida, porque efectivamente tiene que ver con su vida. No es el laudo salarial, no es la discusión del IRPF, pero tiene que ver con su vida. Un ejemplo concreto. Bueno, por ejemplo, tiene que ver con las garantías que nosotros tengamos de que determinados cambios que pudimos hacer en estos años, en materia de avance en derechos, vinculados al sistema de salud, vinculados ahora al sistema de cuidados que está surgiendo, vinculados a determinados derechos de minorías que no estaban reconocidos, que no se tiren abajo con un mero cambio legal, digamos, sino que estén constitucionalizados, que nosotros tengamos una constitución que avance, que reconozca los avances que en materia de derecho hemos tenido en estos años en el campo de la legislación. Obviamente no todos los temas legales son para incluirlos en la Constitución, pero en estos años de gobierno del Frente Amplio, ha habido un concepto de los derechos de las personas mucho más profundo, que involucra mucho más dimensiones de la vida de los seres humanos que los que están planteados a priori en varios componentes de nuestra Constitución de la República. Entonces creemos que eso hay que consagrarlo constitucionalmente, creemos que además la Constitución nos permite abrir otros cauces de transformación hacia adelante, y lo que nos parece, que es lo que resolvió el plenario del Frente Amplio, es que hay que hacer un proceso de discusión con los movimientos sociales, en la propia interna del Frente, para ver si esto tiene viabilidad en esta etapa o no. O sea, no estamos en una posición cerrada de decir, bueno, aquí ya salimos con un proyecto de reforma. No es eso lo que resolvió el plenario. Nuestra visión es que sí es un momento para dar este debate, y además tenemos la convicción de que habría que hacerlo por el mecanismo de la Convención Nacional Constituyente. Pero esa es nuestra posición, y como en el otro tema, estamos abiertos a un proceso de discusión, no solamente interno, sino con la sociedad. ¿Qué es lo que piensa el diputado Pozzi? Bueno, a mí si me preguntás si es el momento de avanzar en este tema, como dijo Gonzalo, capaz que nunca es el momento. Yo, con la suerte de problemas que tenemos arriba de la mesa, es una cosa que a priori, cuando discutí con mi compañero, dije, mirá, será bueno meternos en esto ahora, con todos los líos que tenemos. Lo cierto es que mi sector político definió votar, y votó, y somos reformistas. También entendemos que hay cosas que de pronto van por el camino que decía Gonzalo, que hay que reformar. A mí el momento
no me gusta, pero bueno, eso ya está laudado porque mi sector político dijo sí y fue. Y la única restricción que nosotros tenemos, es justamente la que nos separa de Gonzalo, que nosotros no lo queremos hacer en una Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. Queremos buscar otros mecanismos y no embarcarnos en eso que sí para nosotros ya sería una cosa extremadamente compleja. ¿Por qué no por ese camino? ¿Por qué no? Porque sería embarcar a todo el país. Sí. En una cuestión de elección de constituyente y todo lo demás, y además meternos en un problema en ese momento quién es que realmente define cosas, si la constituyente o el Parlamento. Claro, porque para la Convención Nacional Constituyente, ¿no? Son 260 integrantes que hay que elegir. Nosotros es la única restricción que tenemos. O sea, hay que si hacer nos una dice vamos a elección. trabajar, es decir, nuestro compañero Felipe Michelini fue presidente de la comisión y nos ha informado. Tenemos cosas también para aportar en cuanto a cambios. Ahora, en los mecanismos de cómo se define, nosotros sí tenemos una restricción fuertísima que es no va por el lado de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso creo que se va a discutir ahora en el mes de septiembre, por ahí no sé el mecanismo. Pero ahí nosotros vamos a ir... Para los dos, Sí. a mí le da la sensación a los analistas y a la gente que es una manera de sacar de la agenda otros temas. Una maniobra distractiva. No, una manera de sacar, es decir, porque la pregunta es, la educación, la seguridad, la salud, la reactivación económica, la gestión en el Estado, ¿dependen de una reforma constitucional? No. La vida de un país depende en parte de su constitución. Obviamente no se hace ninguna revolución por la vía de una constitución, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de reconocer en el derecho avances que hemos tenido. El país cambió mucho desde la última constitución. En realidad la última modificación que tiene la constitución fue electoral, pero la matriz constitucional es muy vieja, digamos, data de un tiempo bastante distinto. Habría que pensar en qué época estábamos y en qué época estamos ahora. Lo que cambió el Uruguay, lo que ganó en derechos, lo que avanzó en conciencia, lo que logró transformar. Entonces, nosotros decimos, no hay cambios que sean irreversibles en las sociedades. No hay cambios que estén garantizados para siempre. Si nosotros logramos algunos reaseguros jurídicos que nos permitan decir, la sociedad uruguaya avanzó, maduró, cambió cosas para bien, es más profundamente democrática que antes, tiene una concepción más profunda de los derechos, etcétera, y eso lo logramos plasmar en el texto constitucional, nos parece que es un avance y nos parece que, como yo decía, nunca va a haber un momento adecuado y en algún momento tenemos que desafiar a la coyuntura. Han habido reformas constitucionales, o sea que hubo momentos adecuados. Sí, pero capaz que nadie decía que era el momento adecuado, porque en realidad, mira, lo que nosotros no queremos que pase es que discutamos una reforma constitucional de los políticos para los políticos. No nos interesa hacer reforma para cambiar mecanismos electorales, como se hicieron en el país en otro momento, para garantizar que un gobierno esté o deje de estar. Nos interesa discutir los temas de fondo de la Constitución y que la gente lo sienta, que la sociedad los pueda debatir. Por eso estamos por la Convención Nacional Constituyente también, porque queremos que este tema tenga densidad en el debate, que se instale, que se discuta específicamente. Usted hablaba del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no, diputado? ¿Algún ejemplo más que pueda dejar a nuestros televidentes? No, mencionaba el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo, que es una transformación muy relevante que tuvo el país en estos años. Te podría mencionar el tercer nivel de gobierno, los municipios. Los municipios son una creación legal, no tienen rango constitucional. ¿Cómo un nivel de gobierno puede no estar en la Constitución? Con poca participación. Si hablamos de participación, los municipios no tienen casi participación cuando se vota. Es distinto la situación en el interior, no es la misma situación que en Montevideo. Bueno, puede ser, sí. Bastante distinta. Pero acá es la mitad de la población. Sí, ¿y usted qué dice? Te digo más, yo le daría, uno de los principales, nosotros sí tenemos que reflexionar, estamos reflexionando en esto, una de las cosas que hay que reformar de la Constitución es ponernos de acuerdo cómo se reforma la Constitución. Es otro de los pasos que tenemos que dar. Bueno, hay tres caminos, ¿no? Sí, pero pero un nuevo camino de cómo se reforma la Constitución. Capaz que más permeable, más amigable, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hay cosas para hablar de todo esto. Yo creo que en el correr de estos meses que vienen vamos a conversar internamente de todo esto. Pero ya digo, nosotros la restricción nuestra es esa. No, somos no a la Convención Nacional somos Constituyente. reformistas, puede ser que haya cosas como la que dice Gonzalo, que haya que poner una constitución, capaz que otras no nos pega tanto, creo que va más por el lado de cosas que se consolidan en el alma de la gente y no importa si hay una constitución o no, importa que le sirvan a la gente. Y eso la gente se apropia y nadie lo puede sacar, venga el que venga. Ahora, caballeros, permítame que los interrumpa, ¿no? Porque no queremos despedirlos sin hacer referencia a la reestructura del Frente Amplio, ¿no? Hace casi un año que no hay presidente del Frente Amplio.
Se va a y elegir allí no hay ahora. que trabajar, próximamente, por supuesto, la reforma de estatutos. ¿Cuál es el camino que piensan emprender ahora? Porque No, el Frente Amplio tiene estatutos recientemente. no hay que moderar, no hay que cambiarlos, no hay que modificarlos, no hay que modernizarlos. Hay que discutir en todo caso el funcionamiento, ¿no? Sí, la forma en que nosotros trabajamos con nuestra estructura, la posibilidad de otras modalidades de participación. Eso siempre está en discusión en el Frente. No tenemos hoy una urgencia de modificaciones de nuestro estatuto en particular. Lo que sí tenemos un problema de conducción política. El Frente necesita elegir su presidencia, necesita renovar su plenario. Eso es muy necesario, por eso tenemos esta elección el 24 de julio, que para nosotros es crucial. Es crucial que el conjunto de los Frente Amplistas se expidan y bueno, tomen sobre esto decisión, porque el Frente Amplio necesita tener presidencia, necesita tener organismos renovados. Y sobre el punto anterior, Aldo, quiero decir una cosita. A ver. Yo no veo contradicción, que esto es una discusión que tuvimos en el plenario el otro día, entre gobernar y reformar la Constitución. Son dos caminos diferentes, sería otra la gente involucrada en esos procesos y las dos cosas pueden hacerse a la vez. Bueno, el diputado Pozzi tiene los últimos 2 minutos para cerrar. No, simplemente que es muy importante para todo el Frente Amplio lo que va a pasar el 24 de julio, cuando se elija presidente del Frente Amplio. Ese primer camino hacia lo que Aldo nos preguntaba. Cada compañero que está pujando por ser presidente del Frente Amplio tiene su impronta y tiene su forma de ver las cosas, y es lo que está en debate. Pero lo importante es que estos compañeros que van a dirigir la fuerza política, el que salga electo, tenga el mayor respaldo popular posible, el mayor respaldo del Frente Amplista posible. Y por eso estamos convocando a todo el Frente Amplista a votar el 24 de julio. Más allá de que todos vemos, todos que estamos haciendo campaña y andamos por ahí, sabemos que la cosa está fría y es difícil mover el carro. Pero esperamos que ese 24 de julio, el que salga electo presidente del Frente Amplio, salga electo con el mayor respaldo Frente Amplista posible. Y para eso estamos trabajando, y creo que eso será inicio, capaz que será inicio de cosas las que nos planteaba Aldo recién sobre cómo vemos después el Frente Amplio hacia el futuro. Pero bueno, en principio tienen las cosas. Señores, gracias por haber estado en Código País esta contrario, noche. Muchas gracias. Fue un Gracias a placer. ustedes. Muchas gracias. Y ahora vamos con el análisis de Alfonso Leza aquí en Código.